Doctores y doctoras, bienvenidos a un nuevo video de NARMAP. En el video anterior revisamos una parte de la patología biliar y en esta segunda parte nos vamos a enfocar en dos entidades principales, la coledocolitiasis y la colangitis aguda. Comenzando con la coledocolitiasis, debemos entenderla como la existencia de cálculos dentro de la vía biliar, específicamente en el conducto colédoco, es decir, la presencia de litos en la vía extrahepática. Respecto a su epidemiología, aparece en el 15% de los pacientes con colelitiasis y su incidencia va a aumentar con la edad. La mayoría de los cálculos se van a formar en la vesícula biliar y van a emigrar al colédoco. En un paciente sin vesícula biliar, los cálculos se pueden originar en la vía biliar, ya sea intrahepática o extrahepática. Y los cálculos originarios del colédoco son pigmentarios y van a aparecer en anemias hemolíticas crónicas, en colangitis crónica, dilatación crónica de la vía biliar, y estos están muy relacionados con la infección crónica del colédoco. Ahora, como ya sabemos, compañeros, la coledocolitiasis puede cursar asintomática. Eso pues si la obstrucción del conducto colédoco es muy leve, aunque pues lo habitual es que la obstrucción del colédoco produzca un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho. Esto es muy importante, dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, que se acompaña de ictericia, acolia y coluria. Entonces, repasando la clínica de una coledocolitiasis, tenemos dolor en hipocondrio derecho, ictericia, acolia y coluria. Muchas veces la coledocolitiasis produce un cuadro de inflamación del páncreas. A esto le vamos a llamar pancreatitis. Esta inflamación del páncreas se va a originar cuando el cálculo va a obstruir también el conducto del páncreas. Esto pues antes de que se expulse al duodeno. Y justo esta pues es una de las complicaciones más importantes y es muy importante mencionar que los litos son los causantes de esta patología, del 28 al 66%. Pero también tenemos algunas otras complicaciones. Por ejemplo, cuando se agrega fiebre, vamos a hablar como tal de una colangitis aguda, que esta pues va a tener un alto riesgo de formación de abscesos hepáticos. También otra complicación puede ser la ictericia obstructiva, que esta suele ser muy dolorosa y puede no palparse la vesícula a diferencia de la ictericia obstructiva de origen neoplásico. También pues se van a observar coluria y acolia. Entonces, para el diagnóstico dijimos que lo principal es lo clínico, que como ya lo dijimos, que presenta ictericia, acolia, coluria y dolor en hipocondrio derecho. Pero también es muy importante fijarse en los antecedentes del paciente, es decir, nos referimos a los antecedentes de litos biliares. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los laboratorios de nuestro paciente? Podemos observar un aumento de las transaminasas y la amilasa, pero típicamente vamos a observar la elevación de la bilirrubina total, esto a expensas de la bilirrubina directa, aunque no siempre se presenta. Cuando no se presenta, le denominamos colestasis disociada. Ahora bien, una vez confirmado el patrón obstructivo, se debe realizar un estudio de imagen. Para esto nos podemos apoyar con la ecografía abdominal, el ultrasonido, que es como tal el inicial, el que vamos a mandar de primera elección. Ahora, tenemos otro estudio que es el gold standard, el confirmatorio, que es la CEPRE como bien la conocemos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. También contamos con otros estudios como la colangioresonancia, que es más sensible que la ecografía. Tenemos la ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía, que también es más sensible, va a detectar cálculos hasta de 2 milímetros, pero lo mejor siempre va a ser la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta es la mejor puesto que permite realizar maniobras terapéuticas. Una de esas maniobras puede ser la esfinterotomía endoscópica y la extracción de cálculos. Y ahora sí, finalmente compañeros, vamos a revisar un poco del tratamiento. Respecto al tratamiento vamos a tener dos opciones. La opción número 1, que es la CEPRE con esfinterotomía endoscópica seguida de extracción del cálculo. Aunque esta inicialmente se utilizaba en pacientes con alto riesgo quirúrgico, actualmente se considera la de primera elección en todos los pacientes, antes que la cirugía, esto porque pues es menos agresiva.
Y como segunda opción tenemos la cirugía. En casos en los que la CEPRE pues no se puede realizar, una opción puede ser la realización de colecistectomía y exploración de la vía biliar. Esto quiere decir que durante la intervención se va a extirpar la vesícula biliar y se va a explorar toda la vía biliar a través del conducto cístico o de una coledocotomía. Si se llega a demostrar pues la existencia de algunos cálculos en esta vía biliar, pues se va a proceder a la extracción. Y una vez que se extraen los cálculos, se va a cerrar la vía biliar y se pueden dejar finalmente o no un tubo Kerr en su interior, que esta pues va a drenar la vía biliar y nos va a permitir acceder a la misma mediante radiología vascular. En los casos en los que no es posible resolver de esta manera la coledocolitiasis, se debe realizar una derivación de la vía biliar al tubo digestivo. Esto se hace mediante una coledocoduodenostomía o una hepatoyeyunostomía. Ahora sí, pasando a la segunda patología que veremos el día de hoy, vamos a revisar la colangitis aguda. Este es un tema muy importante, ya que es la patología infecciosa de la vía biliar más mortal, es decir, es la complicación más mortal. Entonces, como tal, la colangitis aguda es un proceso infeccioso que se produce en el interior de la vía biliar. Para el desarrollo de una colangitis aguda, vamos a requerir dos factores fundamentales. Primero, la colonización bacteriana de la bilis. Esto se da principalmente por Escherichia coli. Y segundo, pues la obstrucción de la vía biliar, que esto pues va a ocasionar un aumento de la presión en el interior de la misma, en el interior de la vesícula biliar. Ahora, dentro de las causas más frecuentes tenemos primero por obstrucción benigna, esto hablando de una coledocolitiasis, de una estenosis postquirúrgica, de una pancreatitis crónica, de quistes, de divertículos duodenales o de parásitos. Pero también tenemos por obstrucción maligna. Esto se refiere a tumores de la vía biliar o de la ampolla de Vater y también de cáncer de cabeza de páncreas. Y finalmente tenemos por entrada retrógrada de gérmenes desde el duodeno. Esto pues hablando como tal de una colangitis ascendente. Esta se da principalmente posterior a esfinterotomías endoscópicas o postderivaciones biliodigestivas. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticarla? Nos vamos a enfocar aquí en unas guías que se llaman las guías de Tokio. Estas son unas guías del 2018 y estas guías nos van a ayudar a diagnosticarla, a evaluar como tal la gravedad de la enfermedad, pero sobre todo nos van a ayudar a guiar el manejo de la colangitis aguda. Entonces, estas guías usan tres parámetros importantes. El ítem A, que nos va a hablar de datos de inflamación sistémica, el ítem B nos habla de datos de colestasis y finalmente el ítem C nos habla de los estudios de imagen. Ahora vamos a desglosar todos los ítems y comenzamos con el primero, el ítem A, que como ya lo dijimos nos habla de datos de inflamación sistémica. En este caso nos vamos a referir a la presencia de fiebre. Las guías dicen mayor a 38 grados centígrados y también la presencia de escalofríos. Pero en este ítem también podemos notar a nivel laboratorial con evidencia de una respuesta inflamatoria. ¿Y cuáles son estos datos? Pues principalmente hablamos de elevación de los leucocitos, es decir, una leucocitosis, y elevación de la PCR, que es la proteína C reactiva, que si bien sabemos, esta se eleva pues cuando existe un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Ahora, pasando al ítem B, donde hablamos de datos de colestasis, por ejemplo, en la ictericia, este color amarillento de la piel se va a deber como tal a la elevación de la bilirrubina total, cuando se encuentre mayor a 2 miligramos por decilitro, y esta pues se presenta normalmente a expensas de la bilirrubina directa. Otro dato que nos indica el patrón de colestasis son los que influyen en la función hepática alterada, como la elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamil transpeptidasa, de la aspartato aminotransferasa y de la alanino-aminotransferasa, es decir, la FA, la GGT, la AST y la ALT, que básicamente son las que se encuentran en el perfil hepático y que podemos encontrarlas elevadas en niveles mayor a 1.5 veces su valor normal. Todo esto forma parte del ítem B. Bien, ahora sí, pasando al tercer ítem, el ítem C, este nos va a hablar de las pruebas de imagen. Entonces, aquí podemos encontrar dos cosas principales. Primero, la dilatación de las vías biliares y
Segundo, la presencia de la evidencia de las causas que pueden provocar esta colangitis aguda. ¿Y cuáles son estas causas? Principalmente pueden ser por estenosis, por cálculos, por tumores. Pero es importante conocer que el principal estudio de imagen es el ultrasonido, pero también se puede realizar con la CEPRE. Ahora bien, repasando rápido los criterios de Tokio, tenemos ítem A, hablamos de fiebre, escalofríos y leucocitosis. Ítem B, hablamos de ictericia, que es bilirrubina total elevada a expensas de la bilirrubina directa. Hablamos de elevación de fosfatasa alcalina, GGT, AST y ALT. Y finalmente, el ítem C, estudios de imagen con dilatación de la vía biliar y causas que provocan la colangitis aguda. Ahora, a partir de esto, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Si tenemos un ítem A más un ítem B o C, tenemos un diagnóstico de sospecha de colangitis aguda. Esto es un diagnóstico de sospecha. Repetimos, un ítem A más un ítem B o C, diagnóstico de sospecha. Ahora, para el diagnóstico definitivo, debemos tener un ítem A más un ítem B más un ítem C, es decir, un ítem de cada uno, y esto pues ya nos da como tal un diagnóstico definitivo. Ahora, como ya lo comentamos, el diagnóstico es clínico y aquí vamos a tener una tríada muy importante y una pentada también bastante relevante. La tríada se llama tríada de Charcot. Esta se compone de ictericia, fiebre y dolor abdominal. Entonces, repetimos, tríada de Charcot, fiebre, ictericia y dolor abdominal. Esta tríada completa está presente en menos del 50% de los pacientes. Y también aquí tenemos una pentada, como ya lo dijimos, que se llama la pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds consiste en la tríada de Charcot, que como dijimos, fiebre, ictericia y dolor abdominal, y se le agregan shock y deterioro neurológico. Ahora, para recapitular, como ya lo dijimos, el diagnóstico se realiza demostrando datos de inflamación sistémica como leucocitosis y elevación de la PCR, más un patrón colestásico, es decir, elevación de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa. Y finalmente, para su confirmación, necesitamos estudios de imagen, siendo el ultrasonido abdominal el de primera elección. También, otro dato importante es que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, mejor conocida como CEPRE, es el gold standard, ya que esta nos va a ayudar de manera diagnóstica y también de manera terapéutica. Así que no lo olviden, compañeros, de primera elección va a ser ultrasonido y el estándar de oro va a ser la CEPRE. Respecto al tratamiento, se recomienda dieta absoluta, fluidoterapia y analgésicos, pero lo más importante son los antibióticos intravenosos de amplio espectro. Pueden ser como las cefalosporinas de tercera generación, piperacilina tazobactam, carbapenémicos, etc. Entonces, sumado a esto, se debe tratar la causa que ha provocado la colangitis. Normalmente se trata pues descomprimiendo y drenando la vía biliar mediante la CEPRE, dado que en la mayor parte de los casos pues la causa suele ser obstructiva. Entonces, este drenaje se debe realizar lo más pronto posible. Esto hablamos de una CEPRE urgente y esto quiere decir que se debe realizar en menos de 24 horas. También otro dato relevante es que la principal y la más frecuente complicación de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE, es la pancreatitis aguda. Suele complicarse con pancreatitis aguda. Finalmente, en este apartado solemos poner los puntos más importantes del tema o lo que puede ser preguntado en el ENARM, en el Examen Nacional de Residencias Médicas, pero en este caso quisimos ponerles unas tablas donde resumimos todas las patologías que vimos en el video pasado. Fueron cólico biliar y colecistitis aguda, y las que vimos en este video que son coledocolitiasis y colangitis aguda. Entonces, en esta primera tabla pues resumimos la clínica de las patologías. Tenemos apartados como con los síntomas más importantes, que son fiebre, ictericia y dolor abdominal. Y en esta segunda tabla se le agregan apartados como son la fisiopatología, signos, síntomas, datos de laboratorio, diagnóstico y tratamiento. Entonces, si gustan pueden tomar captura, repasar en casa, en sus ratos libres y para que les sea más fácil aprenderlas. Y bueno, doctores, esto sería todo por el video de hoy. Esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, y no olviden preguntar por nuestro material de estudios. Y recuerden, doctores, juntos a conquistar el ENARM.